En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, estamos frente a una nueva agenda informativa que desde luego está desarrollándose porque se van sumando diversas noticias que la hacen pues mucho más atractiva en este caso y mucho más importante para presentarles a todos ustedes en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Hemos llegado ya al miércoles 21 de junio. Hay informaciones nacionales e internacionales de mucho interés y es bueno mantener pues el seguimiento del caso sobre cada una de ellas. Por lo demás, ya están abiertas nuestras redes sociales, fundamentalmente la red social Twitter, para que ustedes se puedan comunicar, enviar sus mensajes, fundamentalmente canalizar pues temas de servicios públicos que siempre nos llegan y con muchísimo gusto presentamos a todos ustedes. Hay informaciones también de último momento que ustedes a veces no se envían y otras que surgen dentro del desarrollo y la dinámica de una jornada informativa como esta. Bueno, vamos a mantener el ojo puesto, por decirlo así, sobre lo que ha venido desarrollándose sobre el tema electoral y consecuencias que en este caso pues surgen y se desarrollan en la Asamblea Nacional como pasó ayer. Expliquemos. Bueno, primero que nada, en la formalidad hubo una segunda reunión de la Comisión Preliminar de Diputados. En esa reunión, luego de evaluar, bueno, cómo va el proceso en este sentido, recuerden que hasta el día domingo hasta el día domingo próximo, pues habrá oportunidad de presentar las personas interesadas o integrantes de la sociedad civil, como se les llama genéricamente, presentar recaudos para involucrarse y querer ser miembros del comité de postulaciones. Son 10 personas de la sociedad civil que deben sumarse a los 11 diputados que ya escogió la semana pasada la Asamblea Nacional. Entonces, esta comisión preliminar de parlamentarios, pues sesionó por segunda vez y el vocero principal fue el vicepresidente de ella, el diputado José Gregorio Correa, para decir que esperan que antes de 70 días, pues se conozcan los nuevos integrantes, los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, los 5 titulares y los 2 suplentes por cada uno de ellos. Entonces, en este caso, pues tendríamos ya, una vez que se cumpla todo este proceso, el nuevo Consejo Nacional Electoral que supervisará la elección presidencial y otras, desde luego, a partir del año 2024. Recuerden que los titulares y suplentes que renunciaron la semana pasada, e incluso 2 de ellos esta semana, porque renunció uno ayer también, Enrique Márquez, pues estarán en sus cargos hasta que el Poder Legislativo escoja a los nuevos integrantes del organismo rector electoral. Mencionaba entonces que Enrique Márquez renunció ayer, dio a conocer a través de la cuenta social Twitter una carta donde explicaba las razones, abría espacio para el nombramiento y solicitaba transparencia en la escogencia del nuevo Consejo Nacional Electoral, un poco dentro de la misma línea que le planteó la carta del día lunes, donde renunciaba formalmente el otro rector, Roberto Picón. Entonces, estarán allí hasta que vengan los sustitutos. Pero al margen de todo esto, también en la Asamblea Nacional se desarrolló un debate sobre el tema de los campesinos, fundamentalmente del Estado Mérida, que han presentado en videos pues sus cosechas que las botan a los ríos porque no las pueden sacar de la zona, bueno, porque no tienen combustible. Entonces, el Ministerio Público ha abierto una investigación, ya detuvo a 2 de ellos, uno salió en libertad por orden de un tribunal, y bueno, se realizaron imputaciones sobre la ley de precios justos y algunas otras imputaciones que el Ministerio Público trabajó para acusarles en este sentido. Están en contra de esta situación y bueno, por ello se pronunció.
pero los parlamentarios hicieron lo mismo. La mayoría oficialista condenó pues que se votaran estas cosechas, que los campesinos no pueden sacar de allí. Entonces, bueno, eso generó un debate interesante entre diversos integrantes, los del gobierno y los representantes de este sector de la oposición que tiene presencia en la Asamblea Nacional, que pedía la libertad de los mismos. Pero esto, y se vincula a lo anterior que decía con lo electoral, esto dio pie a que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, invitara a los diputados a ser mucho más severos en tomar decisiones y de alguna manera estimular inhabilitaciones políticas para aquellos enemigos, pues, de Venezuela. Vinculaban los videos que aparecieron en redes sociales con militantes del partido 20 Venezuela, cuya precandidata es, que deberá inscribirse esta semana en la comisión de primarias, María Corina Machado. Sin mencionarla con nombre y apellido, pero era demasiado obvia pues la insinuación, pues decía que esta precandidata tenía que ver con el tema de sanciones, con la solicitud de invasión militar, con, bueno, una serie de calificativos que surgieron de repente, y entonces decía Rodríguez que los diputados habían sido muy tibios en tomar decisiones en ese sentido, y como hay una comisión que también se nombró ayer para investigar las declaraciones de Trump, hicieron vaso comunicante de esas declaraciones con la postura de la precandidata María Corina Machado, repito, que no la mencionaban, y su partido, en este caso 20 Venezuela, y lo conectaban con el tema de los campesinos y también con el tema Trump y la supuesta invasión militar, la invocación del TIAR, que es un mecanismo de la Organización de Estados Americanos. De esto hablábamos ayer. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero la situación se percibe pesada y muy probablemente también hay otras observaciones que hicieron personas vinculadas al mundo de la política recientemente sobre la postura que ha asumido pues esta precandidata presidencial, que no es nueva por lo demás en cuanto a ser crítica, radical y observadora con ojo crítico de la actuación del gobierno. Bueno, ya veremos qué pasa. Hablando ya de las primarias de la oposición concretamente, ayer se trató de despejar una duda. El presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, decía que ellos no van a utilizar ni templos ni iglesias para que las personas vayan a ejercer su voto y a escoger un candidato unitario para la oposición venezolana. Que ellos, en todo caso, lo harían con la iglesia porque esta tiene colegios privados, colegios católicos, cuyos espacios sí pudieran utilizarse. Entonces podrían solicitar los permisos a ver si se les autoriza para que sean, digamos, centros de votación para que las personas que quieran participar en el proceso de primaria pues lo puedan hacer. Esto viene a propósito del revuelo que se generó, que se iban a utilizar las iglesias, que la Iglesia Católica se convierte en una referencia o es un partido político, la Conferencia Episcopal, todo lo que también ayer explicábamos. Lo cierto es que sale Casal para despejar dudas en este sentido. Por lo demás, dentro de lo que es esta dinámica que finaliza el viernes 23 de junio, por lo menos oficialmente, ayer se inscribió como candidato a participar en el proceso de primarias Andrés Velázquez, de la causa R. Entonces, bueno, ofreció también declaraciones a los medios de comunicación social y el compromiso de que estas primarias se conviertan en un polo de referencia, bueno, para un proceso de cambio con la escogencia de un candidato unitario para participar en las elecciones de 2024. Bueno, seguimos con otras informaciones. Atención, el tema es la temporada, por supuesto, de la formación de tormentas tropicales y posteriormente huracanes. Se conoce a través de la información que maneja el INAMET que hacia el norte de Venezuela, cerca de las Antillas Menores, está desarrollándose con fuerza la tormenta tropical Brett. Ese nombre nos trae muy malos recuerdos del año 1993, que castigó severamente incluso la capital de la República, dejando una secuela de destrozos y también de personas fallecidas, y posteriormente otra tormenta, Brett, que hizo de lo suyo en el territorio oriental de Venezuela. Bueno, hay que estar alertas, es lo que señala el INAMET,
pudieran desatarse por efectos de esta tormenta tropical, lluvias recias, fuertes, y en fin, como al final de cuentas estamos en temporadas también de ondas tropicales que por buen tiempo van a castigar al territorio venezolano, simplemente estar alertas y las autoridades pendientes que no ocurran situaciones realmente lamentables. Seguimos. Hay un informe que llega del Perú, es un grupo internacional que investiga el tema de la diáspora, y hay una noticia realmente muy lamentable. Un porcentaje muy alto de menores que se marchan con sus padres en la diáspora, venezolanos, nos referimos en este caso, y el informe concretamente habla del caso de Venezuela. Bueno, jóvenes, niños que no tienen acceso a la educación, ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Perú. El porcentaje significativo, 35.9%, advierte este informe internacional de niños venezolanos que no tienen acceso a la educación en esos países. Continuamos, tema de salud, alerta sobre un repunte del COVID. Esto lo advertía el doctor Uníades Urbina, pues vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. También, atención, con casos de dengue, de chikungunya y esas enfermedades pues muy contagiosas, pero están invitando a retomar en espacios cerrados de nuevo el uso de mascarillas en los colegios, en algunas oficinas, en fin, porque se aprecia, según el doctor Urbina, un repunte, repito, de este COVID-19 que tan terribles secuelas dejó en el mundo. Y también, por supuesto, que en Venezuela. Vamos con temas internacionales. Sigue la angustia por tratar de ubicar el sumergible turístico Titán, que visitaba o iba con el propósito de visitar los restos del Titanic, hundido en 1912. Se mueven los guardacostas de Estados Unidos y Canadá. Es una zona marina muy inhóspita y muy profunda. Además, está recibiendo los embates de terribles tormentas externas y también corrientes marinas internas. No hay ubicación definida. Tienen nada más que 96 horas de oxígeno y, bueno, para alimentarse sobre 4 días. Ya estamos al miércoles 21 de junio y es muy preocupante, ¿no? No hay señales hasta ahora. Ojalá ocurra el milagro que los puedan encontrar. Están trabajando con mucha intensidad, pero hay muchísimas dudas sobre si se les pudiera encontrar. También tenemos desde Honduras una información terrible. Un incendio en una penitenciaría, en una cárcel, en el norte de Tegucigalpa. Es una penitenciaría de mujeres. En un incendio por enfrentamiento entre bandas, bueno, se generó una situación irregular que culminó con 41 mujeres muertas. Está un proceso de investigación desarrollándose. La confrontación entre bandas rivales, dicen las primeras informaciones, hizo que una de ellas incendiara el espacio donde estaba la otra banda y vienen las secuelas. Esto es una cifra preliminar. Pudiera subir. Hay alrededor de 900 reclusas allí internadas. Imagínense el número de mujeres que estaban allí, pues en esta penitenciaría. Estaremos muy pendientes para llevarles información adicional. También tenemos desde Colombia que se realizaron las marchas de las mayorías, que así se denominó en las diferentes ciudades del país. Reconocía a Gustavo Petro y se lamentaba que hubiese fracasado la reforma laboral que quería empujar a través del Congreso colombiano. Eso genera mayor tensión. Fueron miles de colombianos que se lanzaron a la calle a decirle no a la reforma laboral y otras reformas sociales que estimulaba el gobierno de Gustavo Petro. Y también tenemos, esta vez desde Perú, que Betsy Chávez. Ella era la primera ministra de Pedro Castillo. Bueno, ayer fue detenida en su ciudad, en Tacna, en el sur del Perú, por estar presuntamente involucrada en la intentona golpista que mantiene preso al expresidente Pedro Castillo. Deportes, bueno, tenemos por una parte que en cuanto al béisbol venezolano se hace un importante anuncio. Miguel Cairo, reputado jugador en el béisbol venezolano y en las grandes ligas, será el manager de los Navegantes del Magallanes. También información sobre
la actuación de los venezolanos en las grandes ligas en el día de ayer y alguna otra reseña sobre el fútbol donde hay eliminatorias de la de la Eurocopa 2024. Vamos ahora con otras informaciones que tenemos preparadas para todos ustedes. Nos vamos al estado Zulia. Organizaciones ambientalistas de esa entidad pues están preocupadas por los derrames petroleros que son muy graves. Nos vamos ahora al estado Anzoátegui. Al menos 60 familias de allí afectadas por fallas en el servicio de energía eléctrica. Tenemos la reseña del bautizo de un libro. Nuestro compañero Mauricio Cruz nos trae los detalles sobre la presentación del libro La reclamación de Venezuela sobre el territorio del Esequibo. En notas internacionales, bueno, ya reseñábamos la muerte de 41 mujeres que perdieron la vida durante un enfrentamiento entre bandas rivales en una cárcel. En el espacio de la entrevista estaremos compartiendo hoy con Miguel Rafael Salazar, diputado a la Asamblea Nacional. Él es miembro de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales. En este caso, vamos a hablar del tema de la conformación del nuevo ente rector. Y en arte y espectáculos tenemos, por ejemplo, que Harry y Meghan no harán más declaraciones sobre contenidos de la vida de la familia real. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Visión. Vamos con los titulares de la prensa nacional. Tenemos también la prensa regional, siempre a diario, la conexión con las diversas corresponsalías. Adicionalmente, en otro segmento de la prensa internacional, información del tiempo y lo que ustedes nos envían por redes sociales. Gaudi y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 21 de junio de 2023. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Como siempre, es un gusto informarles. Salmerón, ¿cómo amanece usted? Muy bien, señora Peroso. Saludos a todos en casa. De este lado de la pantalla, listos para iniciar el recorrido por los titulares de la prensa nacional. De inmediato. Vamos a comenzar revisando la portada del diario 2001. Su titular principal tiene que ver con la tormenta Brett, que ya se asoma por el oriente, así titula este periódico. El ingreso de esta nueva onda tropical mantiene a las autoridades en constante monitoreo, pues no se descartan fuertes precipitaciones. La vaguada llegará hasta Zulia y también al estado Falcón, esto según un reporte del INAMED. Revisamos otros temas. La gráfica principal aborda un tema internacional: marcha contra las reformas. La oposición colombiana salió a las calles a protestar por los cambios sociales que impulsa la administración del presidente Gustavo Petro. Nos venimos a nuestro país, ya lo informaba Carlos. El rector Enrique Márquez apaga la luz en el CNE, presentó su renuncia con el fin de resolver la crisis institucional en el ente electoral. Era el único rector principal que faltaba por renunciar. Otros temas presentes en esta portada: el hogar es escenario de delitos recurrentes. El abuso a menores y abuelos, así como el robo y la estafa, están presentes en las familias. Y atención con esto, los padres están alerta. ¿Por qué? Por el alza de matrícula en los colegios. Bueno, a preparar el bolsillo. Veamos cuál es la sorpresa, porque bueno, algunos colegios aún no dan los precios. No lo han anunciado, sí señor. Es así. Vamos ahora a compartir con ustedes la portada digital del diario El Universal. Ellos destacan: Venezuela y Brasil acuerdan impulsar el comercio binacional. Dice, aprobaron instalar una comisión administradora para atender acuerdos de complementación económica. En otro tema, Enrique Márquez renuncia a su cargo como rector del CNE. Más abajo, Asamblea Nacional investigará declaraciones de Donald Trump contra Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la conformación de una comisión especial que investigará las declaraciones contra Venezuela del expresidente Trump, que buscaban el colapso del país para apoderarse del petróleo. También se destaca con una gran fotografía: INAME alerta sobre la tormenta Brett. José Pereira, presidente del INAME, informó que la tormenta tropical Brett golpeará a Venezuela a partir del jueves. Se recordó otras dos tormentas con el mismo nombre que afectaron al país, una en 1993 con saldo de 200 fallecidos en Caracas y otra en 2017 con pérdidas materiales en Sucre y Nueva Esparta. Ya se activó el estado mayor de lluvias. En el tema internacional,
Elecciones en Ecuador podrían verse afectadas por recursos. José Cabrera, consejero del ente electoral, puntualizó, esto es una cita textual, abro comillas: no queremos llegar a ese punto, vamos a hacer todo lo posible, se va a conversar y esperamos que no tengamos que llegar a declarar la emergencia, pero no está descartado. En el tema deportes, fotografía de Yulimar Rojas, titular: Yulimar está lista para conquistar. Según explicó su equipo, la atleta saltará en San Salvador para cumplir un anhelo personal. Bueno, amigos, vamos a revisar la portada digital del diario El Nacional. El titular principal está relacionado con una investigación que realizó Transparencia Venezuela, en este caso orientado a la trama de corrupción que se develó en PDVSA. Bueno, involucrados en esa trama de corrupción en PDVSA manejaban 105 empresas. 18 de los acusados hasta ahora por el Ministerio Público por presuntamente participar en esa trama de corrupción conocida como PDVSA Cripto eran funcionarios o están ligados a personas con altos cargos en el gobierno. Tema económico: Banco Central de Venezuela reconoce inflación acumulada de 96.3% desde enero hasta el mes de mayo de este año. La vida se encarece, es el antetítulo de la información. Exigen liberación de agricultores presos por desechar cosechas. Ya uno, por cierto, fue liberado en el estado Mérida. Tenemos el informe de nuestro corresponsal. Más adelante lo compartiremos con ustedes. Y la gráfica central dice: sin noticias de los 5 pasajeros del submarino. La tripulación de la nave perdió contacto con la base después de sumergirse en el mar para ver los restos del naufragio del Titanic. El multimillonario británico Hamsley Harding, de 58 años de edad, el pakistaní Sachada Dawood, de 48, y su hijo Suleiman Dawood, de 19, pagaron $250,000 cada uno por esta expedición. Las otras 2 personas son Stock Rush, presidente de la operadora Ocean Gate, y Paul Henry Naklet, muy respetado en el campo de la investigación submarina. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario Últimas Noticias. Principal titular: le ponen preparo a caravanas de liceístas. Dice Roche: las motorizadas de fin de curso fueron restringidas en 3 municipios de Caracas. También Delcy Rodríguez, 2 puntos: las sanciones son una forma de guerra. Más abajo: paso de tormenta Brett provocará precipitaciones. Este titular se repite en toda la prensa el día de hoy. También tenemos Anzoátegui en alerta por subida del Orinoco, lluvias. También se destaca en esta portada: fuga de cloro causó pánico en Valle Guanape. Ganaderos: botar comida es dantesco, según Fedenaga. Esto a propósito de toda esta polémica que se ha desatado por los videos que han circulado de algunos agricultores colocando las cosechas en ríos o descartándolas porque aseguran que no tienen gasolina para transportar este cargamento de vegetales. También tenemos acá en la portada fotografía: revolución es esperanza. Esto lo dijo Diosdado Cabello: mientras haya revolución, aquí va a haber paz, aquí va a haber esperanza, afirmó Cabello, vicepresidente del PSUV, durante una movilización del chavismo realizada ayer en la parroquia La Vega de Caracas. En el tema internacional: Hunter Biden es culpable de 3 delitos. Su decisión de declararse culpable es un golpe moral y político contra su padre. Esto, por supuesto, en Estados Unidos. Y en deportes, dice el antetítulo: Grandes Ligas. El titular: Acuña tiene asegurado 4º juego de estrellas. Justamente ese es el titular principal de la portada del diario Líder del día de hoy. Acuña Jr., la estrella que más brilla. El jardinero de los Bravos fue el único en rebasar los 2 millones de votos para el clásico del 11 de julio. Arraez y Arcia también figuran en los premios. En esta portada leemos también: Miguel Cairo, manager del Magallanes. La directiva del Club Navegantes anunció que Cairo será el encargado de dirigir a la nave para la temporada 2023-2024. Bueno, y llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión, que tendremos en la vuelta. Bueno, vamos a revisar a la prensa regional y también haremos contacto con nuestros corresponsales. Les contamos ahora que el gobierno de Islandia suspendió la caza de ballenas hasta finales de agosto en nombre del bienestar animal, allanando el camino hacia el fin de esta polémica tradición. El anuncio fue celebrado por ambientalistas y se sustenta en un informe que detalla que la caza de ballenas en Islandia no cumple los requerimientos mínimos de humanidad hacia estos animales.
Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Falcón con la portada digital del diario Nuevo Día. Ellos tienen una fotografía, titulan "Bajarán impuestos en Carirubana". ¿De qué va esto? Lo dice el sumario. Tras escuchar planteamientos de los comerciantes de Carirubana ante el alto costo de los servicios públicos y cargas fiscales, el alcalde Abel Petit aseguró que se bajarán los impuestos para reimpulsar la economía en el municipio. También destacan en esta portada locos y locaínas en Falcón. El municipio Colina del estado Falcón será anfitrión del 6º Encuentro Nacional de Locos, Locaínas, Parranda y Celebrantes, previsto desde el 3 al 6 de agosto. Alerta por Bret, esto en relación, por supuesto, a esta alerta que ha lanzado el INAME por el paso de la tormenta Bret por el norte de Venezuela. Y también se acaba el oxígeno, el reloj avanza y las posibilidades de que los 5 tripulantes del Titán, submarino turístico que intentaba llegar a los restos del Titán, se han sacado con vida disminuyen. Hasta el jueves al mediodía tienen oxígeno en el sumergible. ¿Puedo? Adelante, señor, por favor. Nueva Prensa del Estado Bolívar tiene como titular principal información de comunidad. Conductores denunciaron el deterioro de las calles en la entrada de la parroquia Agua Salada. Este es el municipio Angostura del Orinoco. Allí los vehículos sufren debido a los huecos que se han formado como consecuencia del derrame de aguas servidas que existe en el lugar. Veamos qué trae el informador de Lara en su portada. Dice Silara, que es la Cámara de Industriales de esta entidad, anuncia que 75% de la industria en Lara está ociosa. El presidente de la Cámara de Industriales de Lara, Joel Segura, explicó que este 21 de junio que la industria en la entidad centro-occidental está trabajando al 25% de su capacidad instalada. También tenemos con fotografía, comenzaron las ferias de Carora. Además, llegaron máquinas al sector Quebrada Negra para reparar vía hacia Humo Caro. También Academia de Medicina alerta sobre repunte de COVID, dengue y chikungunya. Bueno, vamos a revisar más informaciones resaltantes en distintas entidades de nuestro país. Iniciamos este recorrido en el estado Anzoátegui con nuestro compañero Jesús Albino. Adelante, Jesús, buen día, cuéntanos. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde el oriente de Venezuela, específicamente desde el estado de Anzoátegui. Las autoridades de la alcaldía de Barcelona se mantienen desplegadas en las zonas de riesgo de este municipio, sobre todo las cercanas al río Neverí. Mediante el trabajo de pescadores se realiza de forma permanente el despeje de las áreas donde existirían taponamientos para evitar el desbordamiento del río, y también se realiza monitoreo aéreo para evitar cualquier situación de riesgo. Recordemos que la alcaldía de Barcelona ha implementado desde el pasado mes de enero un plan de mitigación de riesgo para evitar que las poblaciones cercanas al río Neverí se vean afectadas durante la temporada de lluvias. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenos días. Alcaldía, Gobernación e Hidrolagos se reunieron con los vecinos del sector Montebello con la intención de buscarle solución al problema severo de red de aguas servidas que hay en la urbanización. Nuevos huecos se han ido abriendo paulatinamente y temen que con las lluvias la situación puede empeorar. Esta mancomunidad que se hizo en este sector de Maracaibo busca precisamente que se replique en otras comunidades donde también hace falta coordinación para solucionar. Hola, buenos días. Amanecemos informándoles que la Universidad de Margarita realizó de manera gratuita y con rango académico el seminario Ciudadanía, una causa común, con 150 participantes, dictado por la escritora Thaís Peñalver, quien destacó que la formación en ciudadanía es una de las vías fundamentales para fortalecer los valores democráticos y la institucionalidad. Aseguró que frente a este panorama de primarias y procesos electorales se puede llevar a cabo a mejor término, siempre y cuando la gente entienda cómo ejercer la ciudadanía con responsabilidad, respeto y compromiso. Nos corresponde hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión, pero antes, la hora Salmerón. 6:37 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y también los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Los vamos a dejar con imágenes del enfrentamiento entre policías y manifestantes en la norteña provincia argentina de Jujuy.
Los manifestantes están en contra de la penalización de algunas formas de protesta. Aseguran que buscan limitar su libertad de expresión. Bueno, vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras en Honduras. Tenemos la portada del diario El Mundo que aborda evidentemente esta situación trágica ocurrida en esta nación. Fallecen 41 reclusas en centro penal de Támara. También hay informaciones conexas. Dice, familiares de las víctimas buscarán apoyo internacional. Influencia del crimen organizado en las revueltas de esa penitenciaría. La denuncia la hace la viceministra de Seguridad. Y por este tema fue destituido el ministro de Seguridad, Ramón Savillón. ¿Qué trae el Austral de Chile en su portada? Pues destacan, capturan a banda que robaba a choferes de aplicaciones. Parte del sumario reseña que desde abril venían cometiendo diversos asaltos a conductores que trabajaban para Uber en InDrive, incluso tenían cómplices. Revisamos ahora la portada del País. Este periódico circula en España. Así como acá se esperan fuertes lluvias en esa nación, la situación es lo contrario. El 40% del territorio español está en alerta o en emergencia por la sequía. Las reservas de agua se encuentran al 47%. Y atención con esto, pues el oxígeno del sumergible que está perdido rumbo al Titanic se agotará el día de mañana. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Como ven en el mapa, se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, Mérida, Apure, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. La Guaira tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 35. Barcelona estará parcialmente nublado, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 34. Barinas tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 37. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, vamos a iniciar con un mensaje que nos envía Luis Hub. Él señala que a las 5:15 de la mañana hay un camión en la autopista regional del centro que volcó bajando a Tazón a la altura del frigorífico, sentido hacia la ciudad de Caracas. Hay habilitado solo el canal del Hombrillo. Por acá nos escribe Pilar Martínez y ella está solicitando agua para los habitantes de la Urbina, calle 3. A2 y 2A. Por acá también solicita agua el señor Luis Pinzón, también en La Urbina, y señala que desde el domingo no tienen el servicio que presta Hidrocapital. Esta señorita le desean buena suerte en su exhibición del día de hoy, su madre, la señora Mari. Tenemos un desayuno ahí bien completo, aguacate, queso, arepitas, huevito frito y también plátano. Y fíjense en estas imágenes, pues corresponden a lo que les hablábamos al principio del camión que volcó bajando Tazón a la altura del frigorífico en sentido hacia la ciudad de Caracas. Bueno, ya fue enderezado, sin embargo, la carga continúa en parte de la vía. Atención a los usuarios a tomar las medidas de prevención correspondientes. Bueno, así es, quienes vienen entrando a la ciudad capital, sigue allí la carga de este camión, así que mucha precaución, y veíamos además que la denuncia recurrente del día de hoy es el servicio de agua. Como siempre, ojalá las autoridades resuelvan prontamente esta situación. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener a la vuelta? Bueno, con prontitud, resumen de titulares. Vamos a ubicarnos en la situación político-electoral que está muy, pero muy intensa. Ayer se hizo un anuncio orientador, al parecer, de acuerdo a la segunda sesión de la Comisión Preliminar. En un poco menos de 70 días se tendría ya pues, la escogencia de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Eso lo anunciaba el vicepresidente de la Comisión Preliminar, el diputado José Gregorio Correa. Sin embargo, en la Asamblea Nacional también el tema se discutió con bastante fuerza, incluso con una solicitud de inhabilitación política y mayor resiedumbre en la toma de decisiones. Esto lo sugería el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. ¿Esto a propósito de qué? Se desarrollaba un debate sobre el tema de los campesinos, productores del campo, que no pueden sacar
de sus territorios, los vegetales, las hortalizas, por el tema del combustible. Los diputados de la mayoría oficialista condenaron esta actitud. Saben que el Ministerio Público elaboró investigación y hubo 2 detenidos en principio, a uno ya lo liberaron. Sin embargo, esto lo conectaron con el tema político electoral, porque el mismo Rodríguez decía que el partido 20 Venezuela, de la precandidata María Corina Machado, aun cuando no la mencionó con nombre y apellido, tenía responsabilidad en la promoción de los videos que se hicieron virales a través de las redes sociales, con una intención de promover desestabilización o conspirar. Lo cierto que aprovechó la ocasión para pedirle a los diputados de la bancada oficialista, que son mayoría contundente, que tomen decisiones para evaluar pues la inhabilitación política de la precandidata, repito, sin mencionarla con nombre y apellido, y esto a su vez lo conectó, lo vinculó con la evaluación que hará una comisión que ayer también se nombró para estudiar y ver qué decisiones se toman por las declaraciones de Donald Trump y el tema controversial sobre apoderarse del petróleo venezolano. Bueno, esto se va a confundir, se va a enredar mucho más por lo que se puede intuir. Bueno, sobre primarias de la oposición, ayer aclaraba el presidente de la Comisión de Primarias, Jesús María Casal, que ellos no van a utilizar ni templos ni iglesias para poder ejercer el derecho al voto a las personas que quieran participar. Lo que dijo es que hay colegios, aclaraba en una declaración, católicos, colegios privados, a los que podría solicitarse el permiso para que sus instalaciones sean usadas para realizar el proceso como tal en cada una de las jurisdicciones del país. Esto había levantado todo un debate sobre la participación de la Iglesia Católica en estos comicios. Bueno, ayer también se inscribió Andrés Velázquez, por cierto, como candidato a participar en el evento del 22 de octubre. Seguimos, bueno, ya hemos dado información sobre la tormenta Brett, que está en el norte del país, hacia las Antillas Menores. Alerta entonces por las consecuencias o secuelas, lluvias fundamentalmente, precipitaciones y tormentas que pudieran acercarse a Venezuela, al territorio continental. También tenemos por otra parte una nota internacional, surge de una investigación que se dio a conocer ayer en el Perú, que el 35.9% de los niños venezolanos que se marchan en la diáspora no tienen acceso a la educación, ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Perú. Atención, tema nacional y es de salud, inquietante. Ayer el vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, Unidades Urbina, decía que hay un repunte muy sensible del COVID, igual que enfermedades como el dengue o el chikungunya. En fin, ustedes recuerdan aquel escándalo que se armó con la presencia de esta patología. Bueno, pendientes por lo del COVID-19. Tema internacional, ya ofrecimos información. No son muchas las esperanzas para ubicar el sumergible que se dirigía al Titanic en una expedición turística. Por otra parte, también desde Honduras, lamentable, 41 mujeres muertas en un incendio provocado por enfrentamiento en bandas rivales en una penitenciaría. De Colombia, movilización ayer en diferentes ciudades del país en protesta contra las reformas sociales de Gustavo Petro. Desde Perú, bueno, fue detenida la ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, Betsy Chávez. La vinculan con la intentora golpista del detenido expresidente peruano. Deportes, bueno, Miguel Cairón es el nuevo manager de los Navegantes del Magallanes en la pelota local. También información sobre Ronald Acuña y la cantidad de votos que ha recibido por el Juego de Estrellas. También la información sobre la actuación de los venezolanos en las grandes ligas. En el tema de la entrevista, bueno, lo compartiremos, es el tema político, con Miguel Rafael Salazar, él es integrante de la comisión preliminar que se integrará al comité de postulaciones para nombrar los nuevos rectores. Y al cerrar, arte y espectáculos. Muy pendientes al regreso, Luzmila y Adrián Barros con las informaciones. Buenos días. Muchas gracias, Carlos. Feliz día también para ustedes en cada uno de sus hogares. Buenos días, Adrián. ¿Cómo amanece? Muy buenos días, Cruzmila. Estamos vestidos muy parecidos, ¿eh? Hoy sí, estamos combinaditos el día de hoy. Muy buenos días, señores televidentes. Bienvenidos, un gusto acompañarles hasta esta hora de la mañana. 21 de junio se conmemora en Venezuela el Día de la Marina Mercante, fecha que se estableció con motivo de la celebración en Caracas de la primera Convención Nacional de Oficiales de la Marina Mercante en el año 1985.
Bueno, muy bien, nos vamos a la pausa, amigos. Al regreso venimos cargados de información. Entre ellas, ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, el gobierno nacional rechaza nuevamente sanciones impuestas por la Casa Blanca. Esto y más a la vuelta. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, calificó como un acto inhumano la destrucción de cosechas. Según el fiscal, esta práctica, por la cual son investigados judicialmente productores agrícolas en los Andes venezolanos, podría generar una reacción en cadena de destrucción masiva de alimentos como forma de protesta. Tarek William Saab anunció que el Ministerio Público investigará a aquellos productores del campo que boten o destruyen sus cosechas como forma de protesta por falta de combustible. Para ello designó a la Fiscalía 23 Nacional en materia de delitos económicos. Calculemos entonces que agarren y hagan de forma masiva esto con las vacas, con las ovejas, con las gallinas, etcétera, con todo ese tipo de alimentos que subsiste la gente. Señaló que la próxima semana estará visitando estas entidades. Dice que hay una fiscalía especializada donde los productores agrícolas podrían denunciar este tipo de situaciones y así evitar desperdiciar alimentos. Estamos haciendo un llamado de atención, judicializando estos casos para que, yo diría, haya una advertencia. Las cosas pueden dialogarse en el marco de la ley, las cosas pueden debatirse, pero destruir alimentos es destruir vida. Usted está destruyendo vida. Las declaraciones fueron dadas en una jornada del Ministerio Público Va a tu Comunidad en Barcelona, donde se atendieron más de 600 causas menores para darles celeridad ante las instancias pertinentes. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y precisamente sobre este tema informamos que en el estado Mérida fue puesto en libertad el agricultor del páramo quien había sido detenido el pasado domingo por botar zanahorias en un río y publicar un video en las redes sociales. Jade Delgado nos trae los detalles. Hola, ¿qué tal? Saludos. Así es, el agricultor Isned Rodríguez fue puesto en libertad aproximadamente a las 4:30 de la tarde de este martes 20 de junio. Conversamos con su esposa, Matilde Berbesí, quien justamente se encuentra en la ciudad de Caracas porque tuvo un derecho de palabra con la Comisión de Agricultura de la Asamblea Nacional. Esto nos dijo vía telefónica. Gracias a Dios ya está en libertad él. Como a eso de las 4 a 5 de la tarde nos dijeron que él ya estaba en libertad. Feliz porque ya vuelve a estar en mi casa. Señaló igualmente que tuvo un derecho de palabra con la Comisión de Agricultura de la Asamblea Nacional. Se habló de la agricultura, de que por qué estaban esos desechos, que se haría otra manera de no botarlos. No tenemos una máquina procesadora, porque si hubiera la máquina procesadora de alimentos, pues fuera muy diferente. Por su parte, los agricultores continúan haciendo un llamado a las autoridades para que se le dé una solución a la dificultad que ellos viven para poder abastecer combustible y así transportar la mercancía desde las unidades de producción hacia el resto de Mérida y otros estados del país. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Momento de una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso rescatan sanos y salvos a 5 pescadores en la isla de Margarita. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que las sanciones impuestas a Venezuela son un mecanismo de manipulación que no tiene nada que ver con el derecho internacional y que busca doblegar al país. El 58% de esta medida fueron impuestas durante el gobierno de Donald Trump. Incluso durante la pandemia hubo recrudecimiento de la agresión económica contra Venezuela, incluso durante la pandemia. Yo digo que esa es la expresión, la mayor expresión de la perversidad, de la criminalidad, de la hazaña
con que ese gobierno estadounidense se vino contra el pueblo venezolano. Rodríguez afirmó que estas medidas se han convertido en una forma sofisticada de guerra económica contra Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, señaló que el objetivo de las sanciones también es encarecer el valor del capital nacional. Que recuerden ustedes que Venezuela, aún siendo un país pagador, un país al día en todas sus obligaciones financieras, todos los meses nos era elevado el grado o la punición que nos aplicaban las calificadoras de riesgo. Pero ya a esas siguen las primas de seguro, de reaseguro, el acceso a mercados de bienes, de servicios, es decir, todo un cúmulo de medidas no formales que son quizás las que más daño hacen a la población. Por su parte, el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, expuso que la aplicación de sanciones a nuestro país ha generado un impacto económico negativo en la producción nacional. La producción en Venezuela, la producción económica, el PIB del país, fue afectado en un grado igual o superior a conflictos en guerra, lo cual nos dice que efectivamente las sanciones pueden llegar a producir en los países situaciones que son iguales o peores que una guerra. Y eso medió en términos de caída del Producto Interno Bruto de esas economías. Castillo también detalló que en las últimas 2 décadas Estados Unidos ha ido incrementando el número de sanciones hasta imponer un promedio anual de más de 2.500 medidas a 30 países. Estas declaraciones fueron emitidas durante la presentación del mapa geopolítico de sanciones ante el cuerpo diplomático. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, renunció a su cargo ante la Asamblea Nacional en medio de un proceso de renovación de autoridades del ente electoral. Mediante un comunicado, Márquez señaló que su retiro es necesario para resolver lo que a su juicio es una crisis institucional en la que se encuentra el CNE. La dimisión de Márquez ocurre días después de que otros 9 rectores principales y suplentes también presentaran su renuncia a sus respectivas funciones, entre ellos la de Roberto Picón el pasado lunes. El partido político Fuerza Vecinal no tiene aspiraciones presidenciales a corto plazo. Por tal razón, no postularán candidato propio a las primarias de la oposición. Fuerza Vecinal no tiene candidato. Recuerden que nosotros somos un partido muy joven, apenas tenemos cerca de 2 años y nosotros nos hemos enfocado más bien en el poder local, que son alcaldías hasta gobernaciones. Recuerden que para poder caminar hay que primero gatear. González agregó que toda vez culmine el proceso de inscripción de aspirantes a las primarias para escoger el candidato de la oposición, evaluarán a quién prestarán apoyo. Hay que traer los candidatos que se escriban cómo van a ser las primarias para tomar esa decisión. Todo a su debido tiempo se anunciará. El alcalde de Baruta, Darwin González, dio a conocer la postura del partido durante el acto de premiación por la excelencia educativa a 4.210 niños de escuelas públicas y privadas. Jonathan Cárdenas, Televen. El ex gobernador del estado Bolívar, Andrés Velázquez, formalizó su candidatura a las elecciones primarias de la oposición. Al inscribirse ante la comisión que organiza este proceso, hizo un llamado a los trabajadores del sector público a que participen en estos comicios. Convoco a todos los empleados públicos, a los educadores, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de las empresas del Estado, a los jubilados, a los pensionados. El dirigente de la causa R descartó el consenso como fórmula para elegir al candidato presidencial de la plataforma unitaria y ratificó que solo la consulta popular permitirá seleccionar al aspirante opositor el próximo 22 de octubre. Cambiamos de tema. Los derrames petroleros en el estado Zulia preocupan a las organizaciones ambientalistas debido al enorme daño a la flora y la fauna del lago de Maracaibo. Lenín Danieri nos tiene el reporte.
Desde la costa en el municipio Mara hasta San Francisco, el petróleo llega en grandes manchas afectando al ya frágil ecosistema del lago de Maracaibo. Los ambientalistas tienen varios planes para compenetrar nuestro medio ambiente con las ciudades y hacer turismo al mismo tiempo. Pero surge la primera interrogante. Nosotros tenemos un diseño, o sea, una estrategia que abarca desde el Relambo de Catatumbo hasta Castillete. O sea, ¿cómo podemos nosotros garantizar al turismo extranjero que le podemos dar un buen servicio cuando de un día para otro te llegan manchas kilométricas de petróleo? Los animales son los que más sufren por esta calamidad ambiental. Iguanas y aves cambiaron su color a negro por el petróleo y es posible que mueran, tal como ya lo hacen los peces. Por supuesto, la actividad pesquera con todo esto se reduce mucho. No se paraliza porque el pescador vive del día a día y si no pesca no come. Así de simple. De todo esto surge la segunda interrogante. ¿Cómo podemos garantizar una buena alimentación de lo que son por decirte algo, de buenos mejillones, de buen cangrejo, si cuando venimos a ver nos interrumpe la pesca el petróleo? Los vientos mueven el petróleo por varios puntos del lago de Maracaibo. En la actualidad se desconoce de dónde viene específicamente el petróleo. Pero si no se sabe por dónde se está fugando, será mucho más complicado solucionar el problema. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Talavén. La tormenta tropical Brett generará fuerte oleaje y precipitaciones en todo el territorio nacional. Así lo dio a conocer el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el coronel José Ramón Pereira. El coronel Pereira informó que el fenómeno natural llegará en forma de huracán al norte de las costas del país entre mañana y el viernes. Indicó que activaron el estado mayor de lluvias y la gestión de riesgo como medida de prevención. Adelantó que probablemente habrá una prohibición de zarpe a embarcaciones pequeñas y medianas debido al fuerte oleaje. Y en la isla de Margarita fueron rescatados los 5 pescadores, todos de una misma familia, que iban a bordo de la embarcación Águila Nueva, la cual se encontraba perdida desde el pasado 16 de junio. Los tripulantes de la embarcación pasaron 5 días a la deriva tras quedar accidentados en el mar. Los pescadores se encontraban extraviados cuando zarparon a faenar desde el sector La Guardia, municipio Díaz, con destino a la zona de Los Frailes y Los Testigos. Verónica Marín, familiar de los marinos, detalló que ellos debieron regresar el domingo para celebrar el Día del Padre y por eso era su preocupación. Agradecieron a los organismos de rescate por emprender la búsqueda a tiempo. Detalló que una presunta avería en el motor ocasionó el desvío en alta mar. Fueron remolcados por una embarcación que salió desde La Guardia a rastrear la zona y fueron llevados hasta el puerto de Manzanillo. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Representantes de Venezuela y Brasil sostuvieron un encuentro de trabajo en la ciudad de Caracas para fortalecer el comercio binacional y combatir el contrabando en la frontera entre ambos países. El canciller venezolano Iván Gil indicó que durante la reunión se estableció la creación de una comisión administradora para atender acuerdos en materia económica y una comisión de trabajo para evaluar productos brasileños de origen animal y vegetal. Además, ambos países acordaron reunirse próximamente para instalar las mesas técnicas correspondientes con el objetivo de impulsar la relación bilateral. Entró en vigor la profundización del acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial número 28 entre Venezuela y Colombia, el cual trae varios cambios y beneficios para el intercambio de bienes y servicios entre ambos países. Este acuerdo amplía a 1.225 el número de productos que cuentan con preferencias arancelarias para ingresar a los mercados de las dos naciones, de los cuales 710 son artículos colombianos que se exportaban a Venezuela y 515 son venezolanos que se envían a Colombia. Estos se suman a los 5.000 productos que ya tenían este beneficio desde 2011, cuando se firmó el acuerdo. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo manifestaron estar dispuestos a apoyar para facilitar que el Parlamento venezolano concrete el anteproyecto de gestión contra la crisis climática en nuestro país. Durante un encuentro con la Comisión Permanente de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional, ambas agencias internacionales señalaron que están abiertas a comparar la propuesta con las leyes vigentes en otros países.
La FAO y el Programa para el Desarrollo de la ONU presentaron los objetivos y proyectos planteados para Venezuela en materia de cambio climático para los próximos 4 años. Según la Federación Venezolana de Maestros, en lo que va de año, el salario base de los docentes experimentó una caída de 92,87%. Estos datos fueron comparados con los ingresos que recibieron los educadores en mayo de 2017, cuando un profesor del rango más alto devengaba $234. La federación aseguró que actualmente el maestro de ciclo básico y de diversificado recibe un sueldo base mensual de $12,5 y según su rango puede llegar a $16,68. De esta manera, un docente no podría cubrir la canasta básica alimentaria que se ubicó en $526 en abril, según el informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. El gobernador del estado de Nueva Esparta, Morel Rodríguez, solicitó al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz asumir el manejo directo de los 2 centros de reclusión de menores que funcionan en la entidad insular. Rodríguez aseveró que el Estado es la única región del país que administra y controla este tipo de reclusión penitenciaria. Refirió que dichas instalaciones fueron rescatadas y refaccionadas para efectos de tener jóvenes productivos. En tal sentido, pues, lo que queremos es lo mejor para los jóvenes que están recluidos allí, porque en la medida en que esos ciudadanos, esos jóvenes, tengan la mano amiga del gobierno nacional e indudablemente de la nuestra, estamos trabajando en función de corregir los errores que pudieran haber cometido como jóvenes. Por otra parte, a través del programa de alimentación de la Gobernación del Estado, Morel Rodríguez entregó cestas de comidas a 370 familias de la comunidad de Fuentidueño en el municipio Díaz. Estoy trabajando en función del mejoramiento de los servicios públicos y de que la gente con su familia pueda tener por lo menos comida para una semana. Con respecto a la llegada de la temporada de lluvias, el gobernador insular destacó que ya se encuentran en coordinación con los organismos de prevención y rescate para así estar preparados ante cualquier eventualidad que se presente. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Mitilena, Televen. 20 días sin servicio eléctrico tienen 60 familias en el municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui. Susana Quijada nos tiene el reporte. Los vecinos informaron que el transformador que les surte de energía eléctrica se quemó durante una tormenta. Hemos llamado a las autoridades competentes, al alcalde, al gobernador, a los concejales, a El Oriente y nadie nos pone atención. Los habitantes manifestaron que por la falta del servicio eléctrico han perdido alimentos. Son 60 familias afectadas y tenemos bastante problema con la luz. No tenemos, los alimentos se están dañando. A veces me dio medio kilo de carne que tenía, se me dio medio kilo de pescado. Yo compro todo lo que es la semana y bueno, estamos pues bien perjudicados con este problema de la luz. Nadie se quiere abocar el problema. Los niños están padeciendo también, porque no hay cómo hacerle el alimento a los niños. Pasando seven, imagínense. Los vecinos dijeron que de no recibir respuesta en los próximos días iniciarán acciones de calles con cierre de vías y quemas de caucho. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Fueron culminados los trabajos de mejoramiento de la unidad educativa Bonifacio Gómez, ubicada en el municipio Pedro Saraza del estado Guárico. Yanmir Colaberardino nos tiene los detalles. Más de 400 estudiantes y maestros están nuevamente asistiendo a las 20 aulas que fueron rehabilitadas, así como también las salas de baño, comedor, cocina, área administrativa y recreativas, en las cuales fue sustituido el cableado eléctrico por uno nuevo, mejoradas puertas y ventanas, aplicada pintura, así como también instalado y activado el sistema de bombeo de agua potable. El Bonifacio, como ustedes lo ven, esta es una población sumamente grande. Ya tenemos un espacio que no solo sirve para el tema de la educación convencional, sino que aquí también influye lo que es la formación de la Misión Rivas, la Misión Robinson, sirve también de espacios recreativos y culturales. Estamos muy contentos todos, tanto los profesores, los maestros, los niños, los representantes, los cocineros. No solamente de esto, sino también de este plan del gobierno nacional,
lo que es el plato servido a través del SENAE, que también lo servimos aquí en esta institución. En estas instalaciones también se realizó la 36ª edición del Festival Folclórico Infantil Quita Pesares, en el que mostraron sus habilidades más de 320 niños y niñas de las delegaciones municipales en 11 renglones. Desde el estado Guárico, Gianmirko Berardino, Televen. A fin de fortalecer la economía local, 120 emprendedores del estado Sucre recibieron orientación y atención personalizada de trámites legales. Reina Castillo, a continuación con los detalles. Desde productores de chocolate y café hasta prestadores de servicios turísticos participaron en esta importante jornada realizada en el Museo Antonio José Sucre de Cumaná. Estos buscan acreditar a sus pequeños y medianos negocios. Estamos con instituciones como la Plataforma Emprender Juntos, el SAPIN, CENIA, el INSE, Contraloría Sanitaria, Seguro Social. Estuvieron presentes también Banco de Venezuela, Corso Tour, instituciones que nos han acompañado el día de hoy para orientar a los emprendedores en cuanto a sus deberes formales. ¿Cuál es la idea también de nuestro chocolate, de nuestro emprendimiento? Es enseñarle que acá en Sucre podemos producir cosas de excelente calidad, que no nada más necesitamos importar chocolate de fuera, que muchas veces lo que están hechos es a base de pura manteca. Y que acá tenemos una materia prima de excelente, ¿sabe? Que todo el mundo le envidia y que nosotros no le estamos sacando el provecho y que aprovechar nuestros recursos para sacar al país adelante. Bueno, la oportunidad que nos están dando, como estamos escuchando ahorita, por créditos, que nos están otorgando créditos a las personas que tienen el registro hecho de Sencamed. También hablaron sobre el tema de la salud, cuáles son las manipulaciones para los emprendedores de comida, y muchas orientaciones que muchos emprendedores no tenemos al tanto. Esta jornada se extenderá a todos los municipios de la entidad con la finalidad de atender a más de 1.500 emprendedores. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Acaba, aseguró que más de 16.300 personas han sido atendidas en el primer mes del programa de salud establecido en la entidad por el gobierno nacional. La Cava informó que el 0800 Bigotes ha atendido a 11.340 personas en 8 grandes jornadas, así como micro jornadas de salud que se han realizado durante estos primeros 30 días mediante consultas y evaluaciones especializadas, mientras que otros 5.290 pacientes a través de llamadas al 0800 Bigote. El mandatario regional detalló que 3.193 habitantes han sido atendidos por medicina general, con atención para 745 pacientes en pediatría, 467 en ginecología, 368 en geriatría, 363 en urología, 235 en cardiología y 154 por odontología. En cuanto al centro de atención de llamadas, 2.434 se registraron en el eje capital de Valencia, 745 en el eje oriental, 554 en el eje central, 528 eje costero, 392 en el eje sur y 243 en el eje occidental. Para finalizar, el gobernador de Carabobo destacó que se realizaron 2.745 traslados con 1.016 evaluaciones a domicilio. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. A esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso en la sección internacional, Colombia protesta contra las reformas sociales del presidente Petro. Volvemos con esto y más en minutos. Este martes la Academia de Ciencias Políticas y Sociales presentó el libro La reclamación de Venezuela sobre el territorio del Esequibo, donde su autor Rafael Badel Madrid, además de exponer con detalle la historia del conflicto, busca resaltar la importancia que tiene para Venezuela recuperar estos casi 170.000 kilómetros de territorio. Y 200 años tiene Venezuela tratando de defender su territorio. En estos 200 años de reclamación han ocurrido eventos sorprendentes como las líneas trazadas unilateralmente. Dentro de estas líneas sorprendentes, la primera usurpaba 4.920 kilómetros, luego
142.000 kilómetros y al final 167.830 kilómetros. Para Badel es fundamental que todas las personas, en especial venezolanos, conozcan realmente cómo inició este conflicto y precisamente para llegar a un público más amplio, el texto también se puede conseguir traducido al inglés. En 1822, hace 200 años, y conviene repetirlo, se detectó en los dominios de Venezuela, que para ese momento formaba parte de Colombia, la presencia de colonos ingleses provenientes de Demerara y Berbice, cerca del río Esequibo, más allá de los territorios que correspondían al Reino Unido, por habérselos otorgado el Tratado de Londres de agosto de 1814. A partir de ese momento comenzaron las primeras gestiones para que los ingleses convinieran en la fijación de una línea divisoria entre la Guyana Británica y Colombia. El bautizo se realizó en el Palacio de las Academias, ubicado en Caracas. Para reconocer el arduo trabajo que aplicó su autor, la directiva de la Academia Nacional de Medicina le otorgó la concesión de la máxima condecoración, la medalla centenaria, la cual consideran como el reconocimiento más significativo de toda su corporación. Mauricio Cruz. Y el Congreso, lugar donde se debaten las normas. Entre los proyectos presentados por Petro está la reducción de la participación privada en el sistema de salud, redistribución de tierras improductivas y reforma de las normativas laborales de pensiones y justicia. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y su vicepresidente, Cristina Fernández, aseguraron que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, es el único responsable de los actos violentos ocurridos en la provincia que dejaron cientos de heridos y detenidos. Los enfrentamientos ocurrieron tras la aprobación de la reforma parcial de la Constitución provincial impulsada por Morales, que según Fernández no respeta la Carta Magna. La Organización de los Estados Americanos resaltó el esfuerzo del gobierno colombiano para que Venezuela regrese al sistema interamericano de derechos humanos, organismo del que salió en 2013. Sin embargo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó que el gobierno nacional no ha mostrado avances en el funcionamiento democrático ni en el respeto a los derechos humanos. El 14 de agosto se tiene previsto que se realice el juicio federal contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el caso de los documentos confidenciales. El exmandatario es acusado de gestionar de forma negligente estos documentos, haciendo que la seguridad de su país quede en peligro. Se espera que a principios de 2024 se efectúe el juicio en relación a un caso de fraude por el pago realizado para silenciar a una actriz de cine para adultos antes de las elecciones presidenciales de 2016. Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumió su responsabilidad sobre los cargos de evasión de impuestos federales y porte ilegal de armas. Por el primer cargo, el hijo del mandatario podría enfrentar 12 meses de prisión y una multa de hasta $100.000. Sin embargo, por la segunda acusación, no será procesado debido a que el cargo fue desestimado, ya que está bajo asesoramiento de un profesional. Prosein, remodela y crea tus espacios. Presenta Deportes. La atleta venezolana Yulimar Rojas aspira a conseguir una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que comenzarán el 23 de junio en El Salvador y República Dominicana. Y la Confederación Sudamericana de Fútbol oficializó las fechas de la Copa América 2024. El torneo comenzará el 20 de junio y finalizará el 14 de julio. En la edición 48 del certamen participarán los 10 países pertenecientes a la Conmebol y 6 selecciones invitadas de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol. Las sedes y el calendario de competencias serán anunciados en los próximos días. El astro argentino Lionel Messi podría debutar el próximo 21 de julio en la Major League Soccer en Estados Unidos con el Inter de Miami, según anunció el dueño del club, Jorge Mas.
Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Miguel Rafael Salazar, diputado a la Asamblea Nacional, miembro del Comité de Postulaciones Electorales y presidente de COPEI. Ya volvemos con esto y más. Bueno, vamos a conversar con Miguel Salazar. Él es integrante de la comisión preliminar que va a trabajar junto con factores de la sociedad civil en la integración del comité de postulaciones que recibirá recaudos, ¿verdad?, para escoger a un nuevo Consejo Nacional Electoral, luego de la renuncia de rectores, titulares y suplentes, que bien se conoce y es un tema que ha ocupado un espacio singular, apreciable dentro de la opinión pública. Bueno, Miguel, bienvenido. Vamos a entrar en los detalles porque el asunto se hace complejo, ¿no? El asunto se hace cuesta arriba. Esto ha tenido una incidencia, a su vez, en la organización de las primarias para un sector de la oposición que gira alrededor de la plataforma unitaria. Ha decidido ir por vía propia. La autogestión para realizar esos comicios que ciertamente tienen dificultades. Ahora, tú que trabajas dentro, o como comienzas a trabajar dentro de la comisión preliminar, ¿cómo estás viendo las cosas? Aquí se cruzan por diferentes caminos las contradicciones, entonces tú dices, bueno, ¿y qué va a quedar de todo esto? Mira, de verdad que nosotros estamos conformando una comisión preliminar, que es una comisión de 11 diputados, para posteriormente, a lo largo de toda esta semana, ya salió ayer el aviso de prensa en donde estamos convocando a los ciudadanos, a los venezolanos mayores de 21 años de reconocida solvencia, que no hayan estado incursos en ningún tipo de problema, a que presenten sus nombres para que ahí, una vez presentados esos nombres, los llevemos a la plenaria de la Asamblea Nacional y de ese listado extraer, a seleccionar, que sea la Asamblea Nacional la que seleccione a 10 ciudadanos que conjuntamente con estos 11 diputados de la Asamblea Nacional pasen a conformar el Comité de Postulaciones Electorales que tiene rango constitucional establecido en el artículo 295 de la Constitución. A partir de ahí, a partir de ese momento de la conformación de ese Comité de Postulaciones, empezaremos a hacer un trabajo. Recientemente fuimos designados por la Asamblea Nacional, nos declaramos en sesión permanente. Desde aquí quiero aprovechar de invitar a todos los venezolanos que tengan la oportunidad de querer conformar el Comité de Postulaciones Electorales para la elección de los posibles rectores. ¿Cuáles son las condiciones para postularse al comité? Para postularse al comité, de ser venezolano mayor de 21 años, de reconocida solvencia, no tener incurso en ningún tipo de problema. O sea, no son requisitos muy exigentes, como sí son los requisitos exigentes para ser rector o rectora del Consejo Nacional Electoral. ¿Y luego cómo se escoge cuando esté constituido el comité de postulaciones? ¿Cómo es el trabajo que ustedes van a realizar? Una vez constituido el comité de postulaciones, nos reuniremos como comité de postulaciones y hay todo un procedimiento que está desarrollado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley Orgánica del Poder Electoral, en donde se establece cómo es el mecanismo, qué es lo que vamos a realizar, los tiempos para la elaboración, cuándo vamos a hacer. Todo eso está establecido en esa ley y en función de eso se elabora un cronograma, se aprueba un reglamento. Lo novedoso de esto es que del comité de postulaciones anteriores estamos repitiendo, eran 11 diputados, estamos repitiendo 9 diputados. Tenemos un conocimiento previo en la materia que desarrollamos en el año 2021. Ya tenemos mucho material adelantado, como es el reglamento, solo que tenemos que someterlo a la consideración de este nuevo comité de postulaciones electorales y a partir de ahí empezar a trabajar. Ustedes tienen un plazo, por lo que escuché de una intervención de Jorge Rodríguez, aproximadamente de 58 días para escoger entonces a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, titulares y suplentes. Exacto, nosotros no tenemos los plazos nos los da la Ley Orgánica del Poder Electoral, establece 6 días para postular, 10 días para revisar, todo eso, esos plazos, que sí es importante, que hay un plazo para la elaboración de un reglamento, por poner un ejemplo, en donde nos establece 6 días, la ley es mandatoria y nos establece 6 días para la elaboración de ese reglamento. Ese plazo lo podemos acortar fácilmente, puesto que tenemos un reglamento elaborado. Le haremos algún tipo de corrección. Estamos en este proceso para corregir inclusive cosas que en una primera oportunidad no teníamos conocimiento. Ya hoy tenemos una experiencia y esa experiencia la vamos a aplicar para que este proceso sea lo más transparente posible. Les recuerdo a los que nos están viendo que esto es una comisión técnico-jurídica. Esto es una comisión que lo que va a hacer es evaluar, o sea, cuando se conforme el comité de postulaciones, ese comité de postulaciones va a proceder a evaluar todos los currículums de todas esas personas que se postulen
para ser candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿a ti te pareció, personalmente te lo pregunto, adecuada la decisión de renunciar? ¿Había razones para renunciar al Consejo Nacional Electoral que apenas se había escogido en el 2021? Mira, de verdad que no quisiera entrar en las razones, los motivos o las circunstancias del por qué estos rectores principales y suplentes procedieron a colocar sus cargos a la orden. Lo que sí quiero rescatar es que hay un vacío, hay un poder, no, sin duda. el poder electoral, el poder legislativo. Del poder legislativo es importante que la gente sepa, salen tres poderes, que es el poder judicial, el poder moral y el poder electoral. Uno de esos poderes en este momento, sin entrar en juicio, porque no quiero entrar en ese tipo de juicio, renunció prácticamente que en pleno. Puso sus cargos a la orden, las razones, los motivos, las circunstancias, no los manejo. Lo que sí es que constitucionalmente, habida cuenta de ese vacío, se activa el mecanismo constitucional que está contemplado en el 295 de la Constitución. Para escoger 5 rectores titulares. ¿Y cuántos suplentes? 11. Son 15, cada rector principal tiene 2 suplentes y todo eso se escoge en un mismo espacio. También es importante señalar que nosotros no escogemos, nosotros somos una comisión, como te lo dije, técnico-jurídica. Tomamos, evaluamos, entrevistamos, calificamos y le pasamos el listado, en aquella oportunidad fueron 100 y pico de personas, a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional en la plenaria es la que toma verdaderamente la decisión de la designación y de dónde van a estar esos rectores, si son principales, si son suplentes y a cuáles son los órganos dentro del poder electoral a los cuales cada uno de ellos va a pertenecer. Bueno, al retorno vamos a entrar en las conjeturas, más allá de que es una comisión técnico-jurídica y que por tu condición de miembro de la comisión preliminar hay algunas cosas que no podrás a lo mejor responder o no entrar en detalles, pero es importante porque las conjeturas ya en el terreno estrictamente político han surgido. Por eso lo vamos a ver para el retorno. Estamos con Miguel Salazar, quien es integrante de la comisión preliminar de postulaciones electorales, que es encargada junto con el grupo de la sociedad civil a posteriori ya escogido, bueno, integrarse como tal, evaluar, como decía Miguel, el currículum de los que aspiran a ser miembros del Consejo Nacional Electoral y bueno, y tomar decisiones luego en plenaria de Asamblea Nacional. Enseguida con ustedes. Bien, seguimos conversando con Miguel Salazar este tema electoral. Bueno, te dejaba planteado, Miguel, el tema de conjeturas, el ejercicio libre de las especulaciones que hay, particularmente en este país. Bueno, ya muchos comienzan a decir, como la mayoría es del partido de gobierno, van a inclinar la balanza a nombrar rectores que sean favorables a la línea del gobierno. ¿Y qué le va a quedar al resto de la oposición venezolana? Sean los que ustedes tienen representación en la Asamblea Nacional y aquellos que giran alrededor de la plataforma unitaria. Bueno, ¿cómo lograr un cierto equilibrio que genere credibilidad, inspire motivación y no provoque incertidumbre? Yo creo que esta gran responsabilidad la tiene quien más peso político tiene dentro del Parlamento Nacional. ¿Es el gobierno? Es el gobierno. Tiene más de las 2/3 partes y ellos son los que están dados a eso. Ahora, dependerá de esas 2/3 partes, que es una mayoría calificada, la designación de los rectores. Por supuesto que nosotros, como actores políticos dentro de la Asamblea Nacional, haremos nuestro trabajo, haremos nuestra propuesta en el marco de esa decisión. Cuando terminemos de presentar, en el caso de la comisión de postulaciones, del comité de postulaciones, termine de presentar el trabajo, pasaremos al trabajo político. Y si bien es cierto que existen las conjeturas, también es cierto que necesitamos pasar a un proceso de elegir unas autoridades electorales que van a regir los destinos de las 2 próximas elecciones, los próximos 2 eventos electorales que hay. En el año 2024 hay un evento electoral para la selección del presidente de la República y en el año 2025 hay eventos para seleccionar los gobernadores, alcaldes, diputados, los consejos legislativos, concejales y los miembros de la Asamblea Nacional. Hacia allá vamos a transitar. ¿Qué vamos a tener? Te lo recordaba antes de que comenzáramos, en el año 2015, ¿cuál era la composición del Consejo Nacional Electoral? Teníamos a una presidenta, Tibisay Lucena, Dios la tenga en su gloria, la tenemos, era la presidenta, era una persona fuerte dentro y un equipo
del CNE fuerte. Y con todo y eso, en el año 2015 logramos una mayoría aplastante en las elecciones de la Asamblea Claro, Nacional. pero ese es un factor político donde existía una palabra mágica que se llama unidad. También es así. Esta vez no parece que las cosas van por ese camino porque hay una fractura y en momentos hay una atomización del sector opositor venezolano. ¿Cómo se van a manejar ambos sectores? El que ustedes representan, por ejemplo, que tienen además titularidad en el Parlamento como diputados, y los que están fuera, que son los de la plataforma unitaria. Mire, yo creo que aquí tenemos que pasar por un proceso de reconocimiento. Aquí hay que reconocerse como actores políticos, hay que sentarse a conversar, hay que ver qué posibilidad le presentamos a nosotros al país de una unión. El candidato de nosotros, el candidato presidencial de la democracia cristiana venezolana, el diputado Juan Carlos Alvarado, lo ha señalado de manera permanente. Después del 22 de octubre, después que se lleven a cabo ese proceso de elecciones de la plataforma unitaria, ese proceso de un grupo importante de la oposición que está celebrando un proceso para elegir ellos, dentro de unos 15, 20 candidatos, ¿quién los representa? Nos sentaremos con esas personas y nos sentaremos con las demás personas porque necesariamente tendremos que llegar a un acuerdo para presentar en el año 2024 un candidato. Porque si no presentamos esa fórmula unitaria... ¿Tú crees que eso es posible, Miguel? Mira, de verdad que sí, como cristiano, como... A lo mejor ustedes como cristianos pueden entenderse con el otro Copey que representa y tiene su candidato, que es Roberto Enríquez, para las primarias, pero Bernabé y Henry Ramos, imagínate. No, es que tenemos, aceite y vinagre. necesariamente tenemos que hacerlo, porque es que si no lo vamos a hacer, vamos a tener lo que yo siempre he dicho a lo largo de todo este tiempo. A partir del año 2024 van a tener 6 años más de un candidato que puede ser el presidente Nicolás Maduro, puede ser el señor Diosdado Cabello o quien decide el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esa es la verdad, esa es la realidad a donde vamos a tener que aterrizar todos si no nos logramos colocar de acuerdo en este año después para presentar en el 2024 un solo candidato. Y eso pasa por el reconocimiento, el respeto, el reconocernos precisamente como dirigentes que nos oponemos a él, al partido de gobierno. Fíjate, Miguel, ahora para la escogencia, quiero regresar al tema de la escogencia del nuevo Consejo Nacional Electoral. Hay una palabra también que debe en este caso surgir y es vital en todo este proceso, que es la confianza. ¿La confianza para qué? Para que la gente se entusiasme, para que la gente participe, para que la gente se motive. En este momento, mira, se hace una investigación de opinión pública y hay un gran nivel de incertidumbre. Si no escoges un Consejo Nacional Electoral con cierto equilibrio, vamos a decirlo así, al margen de que el gobierno tendrá su mayoría, mira, la gente puede desmotivarse y puede generarse una altísima abstención en el proceso electoral del año próximo. La gente tiene que entender que las elecciones no se ganan en las torres del silencio, en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral. Ahí no se ganan las elecciones se ganan en los centros de votación. Si usted participa, si usted está en la mesa electoral, si usted colabora, si usted ese día sale a votar, tenga la plena seguridad, porque eso ha pasado siempre. Y en el año 2015 pasó, en una oportunidad, fue una mayoría aplastante. Y cada vez que nosotros hemos ido a un proceso electoral donde hemos estado organizados, donde tenemos presencia en las mesas, ganamos las elecciones. Aquí hay gobernaciones, alcaldías, que se ganaron precisamente porque la gente se organizó. O sea, el tema no está en que tengas 4 o 5, puedes tener 5 rectores a favor del oficialismo, pero si usted se organiza, si los partidos políticos se organizan, si la sociedad civil entiende que tiene que participar, estar en la mesa y activarse ese día, podemos ganar las elecciones. Eso tiene que ver con lo que te planteaba Miguel, confianza, ¿no? La confianza la tenemos que generar. ¿Qué más confianza se puede generar si los factores que nos oponemos al gobierno logramos unirnos, logramos sacar un solo elemento para presentarse como candidato del 2024? Pero eso pasa por el respeto, lo que te he dicho, el reconocimiento que necesariamente tenemos que tenernos como dirigentes. Aquí hay un mínimo común entre todos los que adversamos al gobierno. Llámense variopinto, llámense como lo quieran llamar, varias oposiciones, que si en la oposición del G4, la alianza, como los quieran, el calificativo, el adjetivo que le quieran colocar, hay un mínimo común. Y el mínimo común es que nos oponemos todos al Partido Socialista Unido de Venezuela. El mínimo común es que nos oponemos todos al presidente de la República. Trabajemos a partir de ese mínimo común para ver cómo encontramos los elementos. Ese es el punto que nos une a todos y creo que eso lo debemos desarrollar. Pero fíjate, por ejemplo, y ya concluimos con esto, Miguel,
En el grupo, por lo menos públicamente se conoce, de la plataforma unitaria hay severas diferencias. Incluso van hacia un proceso de primarias autogestionado, pero con muchos contratiempos, que incluso a lo mejor hasta no pudieran realizarse. Eso llevaría a una escogencia por consenso. Y ya hay factores dentro de la propia oposición cercana a la plataforma que dicen que por consenso no. Imagínate, la atomización se vislumbra entonces claramente. Vamos a esperar a que ellos terminen su proceso, que es el 22 de octubre próximo y el 23 de octubre, una vez ellos culminen eso, llamaremos a una gran reunión, invitaremos a todos a sentarnos a ver de qué manera nos podemos encontrar. Mientras la democracia cristiana venezolana, el Partido Demócrata Cristiano Copey, sigue recorriendo el país, los 335 municipios, nuestro candidato presidencial sigue porque es necesario trabajar. Ya hemos diseñado un plan de políticas públicas que nos permite a nosotros presentar para ese momento un plan de trabajo, un plan de gobierno. Lo tenemos estipulado, lo tenemos bien dimensionado, hemos identificado los elementos y los problemas del país y, lo más importante, que le tenemos las soluciones. Eso se lo vamos a colocar al servicio de Venezuela para que sea ella la que elija. Y si no somos nosotros, por lo menos tenemos un material de trabajo. Yo creo que es el único candidato que en este momento tiene un plan de gobierno estructural para poder sacar a Venezuela de la situación en donde se encuentra. Bueno, gracias Miguel, estaremos pendientes, renovada la invitación para una próxima oportunidad para seguir hablando de estos temas. Nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Venezuela, tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del espectáculo. Recuerde que para estar en contacto con nosotros solo tienen que interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_tv en Instagram y mi cuenta @María Gabriela Rico a total disposición para que desde ya nos hagan llegar todos sus comentarios recordándoles que amamos la interacción con todos ustedes. Dicho esto, ahora sí damos inicio a las noticias de arte y entretenimiento para comentarles que Harry y Meghan no harán más contenido sobre la familia real británica. Así como lo escuchan, los duques de Sussex son sinónimo de polémica desde que anunciaron su renuncia a la familia real en el año 2020. Y recordemos que el pasado 10 de enero el príncipe sacó un libro en la que explica cómo fue su vida dentro de esta familia, así que para los amantes de la familia real británica no se pueden perder estos detalles. Pero en más informaciones les quiero comentar que Ángel Aguilar lanza nueva versión de La Gata Bajo la Lluvia con Steve Aoki. El DJ y productor estadounidense sorprendió junto a la cantante mexicana con este inesperado tema titulado Invítame un café, canción inspirada en el clásico de Rocío Dúrcal. El sencillo combina música electrónica y sonidos contemporáneos, conservando la esencia y la fuerza de la canción original estrenada en el año 1981. El video musical fue grabado en Las Vegas y aparecen las estrellas en un restaurante durante una noche lluviosa. Ambos se encuentran recordando un amor perdido cuando repentinamente son transportados a otra dimensión en la que los sonidos de Aoki se convierten en los protagonistas del mismo video musical. Y en más informaciones les contamos que Tenoch Huerta no participará en una importante película luego de fuertes declaraciones de María Elena Ríos. El actor mexicano dio a conocer que no participará en la Fiesta en la Madriguera, film del director Manolo Caro, esto debido a las acusaciones sobre abuso sexual realizadas por la saxofonista con quien este mantuvo una relación. Huerta, a través de un comunicado, aclaró dicho tema asegurando lo siguiente: ante el impacto de las siguientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme. Mi enfoque ahora es continuar con el proceso de restauración de mi reputación. Cabe acotar que Tenoch tenía el papel principal en dicha película. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden seguir sintonizando las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros de noticiero. Adelante. Bueno, sencillamente nos despedimos hasta mañana a las 6:05 después del himno nacional. Sigan en nuestra sintonía, en la sintonía de Televen, tu canal. Llegaste para que te vieran en tu casa. Hasta mañana.